¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo de los martes, donde cada semana os voy a traer los top picks de la jornada, los jugadores que considero que tienen potencial de hacernos una buena puntuación. Y lo haremos de dos maneras distintas. Primero, un listado sin cracks y luego incluiremos a los cracks para ver cómo cambian un poquito esos rankings. He etiquetado como cracks los 23 que veis en pantalla y he utilizado, los valores para hacer una clasificación. Es decir, en portería, los que valen 6 millones o más los etiqueto como cracks, en defensa 7 kilos o más y en mediocampo y delantera 10 millones o más. Así que serían estos 23. No van a entrar todos en ese listado luego con cracks, porque algunos no los considero todavía recomendables, pero sí que entran dentro de esa bolsa de cracks que comentamos. Así que nada, vámonos ya con los porteros. Venga, porteros, arrancamos con ese top 5 y aquí me la juego con Remiro, que viene a hacer una gran jornada, sobre todo en SofaScore. Por cierto, fijaros que a petición popular he puesto la media de SofaScore separada de la de picas, y aquí en la fila sí que tenéis el mixto, la media de picas más SofaScore. Como decíamos, Remiro, primera opción interesante, jugará en casa contra el Español. Aquí abajo tenéis el porcentaje de portería cero. Y fijaros que de los 20 equipos, en este caso Remiro estaría top 4 de los 20 porteros, digamos, titulares, a priori titulares, con un mayor porcentaje de portería cero. Estas cositas yo creo que vienen bien también para hacernos una idea de la jornada y que jugadores sobre todo tienen ese potencial de bonus defensivo. En este caso Remiro, como decíamos, jugando en casa contra el Español, que viene bien, pero yo creo que al final la Real aquí puede rascar esos primeros puntos importantes de la temporada, y Remiro, como decíamos también, viene de hacer una gran primera jornada, un 13 en SofaScore, una auténtica locura. Tiene un valor más bien altito, teniendo en cuenta que viene de un mal año, me parece un poco excesivo, ese valor cerca ya de los 5 kilitos, pero aquí va mi pick para esta jornada en el top número 5. Avanzamos con el número 4, Sergio Herrera, que jugará en casa contra el Getafe. Ya sabemos que con el Getafe no suelen ser partidos de muchos goles, y Herrera, en la primera jornada 6 puntitos en SofaScore, en picas no muy bien, un 2, pero ha demostrado ya en temporadas anteriores que tiene ese potencial para hacernos buenas cifras. Es cierto que la temporada pasada no fue un buen año de Osasuna, y Sergio Herrera en ese sentido también salió un poco perjudicado. Vamos a ver en esta si se pueden remontar un poco el vuelo. La primera jornada de momento no ha sido buena, pero confío en que esta pueda hacer una buena puntuación, y fijaros que en este caso estaría top 3 de los 20 porteros con mayor porcentaje de portería cero, en este caso 44%. Esto, por cierto, si os lo preguntáis, lo saco de cuotas de casas de apuestas. Avanzamos con el número 3, David Soria, que aquí le baja el porcentaje. Fijaros que pasamos de un 44 de Sergio Herrera a un 26 de David Soria, que en este caso juega precisamente contra Sergio Herrera, pero viendo el nivel de Soria la temporada pasada, que fue un escándalo, y cómo ha empezado en esta, fijaros en picas que tiene una media de 8 y en SofaScore 7.5, locura. De momento, dos primeras puntuaciones muy buenas. Yo creo que en este caso David Soria sigue siendo una opción top, y aunque juegue fuera, creo que nos puede hacer una buena puntuación. O más allá de esta jornada, yo creo que es un portero para aguantar mucho tiempo, por lo menos en este inicio de liga. Sin duda creo que es una de las mejores opciones, y el Getafe no tiene mal calendario en próximos partidos. Top número 2, Ryan, que viene de hacer también un partidazo en esta última jornada. Ya hizo un temporadón en la temporada anterior, y nuevamente tanto él como David Soria creo que pueden ser esas opciones que nos aseguren buenos puntos bajo palos durante bastantes jornadas, obviamente con sus pinchacitos, pero en este caso Ryan, ya veis que la media ahora mismo es de 8 en picas y 8 en SofaScore, auténtica locura también. Obviamente llevamos muy poco de liga, solamente 2 jornadas, esto irá bajando a medias más realistas, alrededor de 5 o de 6, pero de momento, tanto Ryan como Soria dejando muy buenas sensaciones. Y en top número 1, sin los cracks, ahora veremos con los cracks cómo cambia, Leo Román, que también ha empezado de maravilla. La verdad, muy contento por Leo Román, porque la temporada pasada fue complicadilla, tuvo sus altibajos, ya sabéis que era portero del Mallorca, acabó bajando y al inicio sobre todo le costó. Luego sí que es cierto, en la segunda vuelta remontó un poco el vuelo, pero en general tuvo esos altibajos que no le acabaron de hacer del todo recomendable en clave fantasy. Y este año ha empezado de maravilla, 8 en picas, 7 en SofaScore, portería 0 al 35%, pero jugando en casa contra el Valencia yo creo que tiene potencial para hacer una buena cifra. ¿Y cómo cambia el listado con cracks? Lo vemos aquí arriba, ya veis que cambia un poco también el título, que pone con cracks incluidos en porteros, y ya veis aquí a la derecha en cambios que entraría en este caso Joan García y Courtois, y cómo bajan un poquito los otros porteros del ranking. Si suben o bajan lo veréis aquí en la columna de la derecha, Joan García obviamente cero dudas, 53% de probabilidad de portería cero, top 1 en este sentido, y Courtois, que lleva un par de años que no me convence en Bivenger,
Rudiger, porque la media de puntos suele estar alrededor de 4 y pico, 5 bajo y vale bastante. Pues bueno, me cuesta meterlo en estos rankings, pero viendo obviamente que juega en casa contra el Málaga, que pues yo creo que es un partido también probable de portería cero, de hecho aquí pues fijaros que está top 2 en ese ranking, pues bueno, vamos a ver si puede dejar la portería sin goles y hacernos pues un 6, ni que sea de momento el primer partido, mala puntuación tanto en picas como en SofaScore. Venga, estamos ya en defensas y empezamos con ese top 10 Tenaglia. Don Tenaglia, jugador sin duda cumplidor, que ya veis la media, una auténtica locura, obviamente muy hinchada por ese primer gol de la jornada número 1, pero en los últimos años siempre pues suele tener esa media alrededor del 5. La temporada anterior sufrió un poquito más, pero en casa siempre es un jugador bastante fiable. Es cierto que el rival es complicado, juegan contra el Villarreal en casa, pero bueno, sí que considero que es un nombre interesante para aguantar todavía varias jornadas, sigue subiendo y pues de momento creo que es el típico que nos puede ir cumpliendo hasta encontrar algo mejor. Avanzamos con Hausen, que de momento pues no ha empezado muy bien en picas. La temporada pasada sufrió en este sistema de puntuación, el cronista pues bueno, le penalizó bastante. Es cierto que no fue un buen año de Hausen, sobre todo ya a partir de ese tramo final de la primera vuelta y segunda vuelta le costó una barbaridad, perdió la titularidad, fue entrando y saliendo y bueno, no acabó de rendir como se esperaba, pero en SofaScore, ojo que la temporada pasada sí que fue uno de los más destacados en defensa, con una buena media de puntos, creo que alrededor de 6 y pico o casi 6, y de momento en este primer partido, fijaros, un 5, a pesar de, pues bueno, encajar el Real Madrid, ganar en ese últimos minutos. Y creo que en SofaScore sí que es un jugador de mucho potencial. En picas, bueno, vamos a ver esta temporada qué tal le va, pero creo que en casa contra el Málaga es una buena oportunidad. Por cierto, portería cero, ya veis, 52%. Catena, que viene de, bueno, una buena cifra en SofaScore, no tan bien en picas, pero jugando en casa contra el Getafe, yo creo que obviamente es un partido pues no de muchos goles sobre el papel y que, bueno, nos puede ir bien para pasar esta jornada, quizás rascar un 5 o un 6 y en ese sentido, pues bueno, si puntúa bien, volver a subir un pelín. De momento está bajando, pero muy poquito. Seguimos con Dumfries, que de momento no me acaba de convencer del todo, pero bueno, viene de salvar los muebles en picas en esa primera jornada. Bueno, más que salvar los muebles, está bien, con un 6. Ha salvado los muebles, digamos, entre comillas, en picas más SofaScore, que aquí a la derecha tenéis la media de picas más SofaScore. En SofaScore un 3, pero en picas, pues bueno, le ha acabado compensando ese 6. Y bueno, creo que, como decíamos antes, en el caso de Hausen, jugando en casa contra el Málaga, a priori es un partido en el que el Madrid es muy favorito, quién sabe si portería cero, y en ese sentido, pues bueno, creo que puede suponer pues un plus alinear los defensas del Madrid, portero, e incluso pues también quién sabe si Dumfries pues con alguna asistencia o pues algún golito, un jugador que en sus temporadas anteriores en el Inter ha marcado varios goles. Vamos a ver qué tal la evolución en las próximas jornadas. De momento me deja un poco frío, pero quiero verlo un poquito más antes de pues considerarlo como un posible top pick a medio largo plazo. De momento para esta jornada bien, pero tampoco sobrepujaría mucho para llevármelo. Vámonos con Xavi Espart, este quizás un poco más arriesgado porque el Barça tiene ese partido contra el Athletic el jueves. Y ahí, pues bueno, vamos a ver si juega otra vez 90 minutos y a lo mejor podría descansar contra el Rayo en casa, que diría que es el lunes que viene. Así que bueno, eso quizá pues sería el riesgo, pero de momento primer partido muy buenas sensaciones, con asistencia incluida, bien en picas, bien en SofaScore, y es un partido, hombre, muy goloso de un Rayo que ha empezado mal la temporada, con una defensa un poco en cuadro, y creo que Xavi Espart en ese sentido pues puede rascarnos buena puntuación nuevamente, tanto en picas como en SofaScore. Vale muy poquito, está subiendo una barbaridad. Me iría a los 2 millones, 2,5 como mucho. Más allá de eso tengo dudas porque ya cuando Eric esté... Eric ya está siendo titular, mejor dicho, cuando Cancelo esté para ser titular, porque Xavi Espart está jugando en ese lateral derecho, ahí izquierdo ahora, pues cuando Cancelo esté para empezar de inicio y Eric sea el titular en esa banda derecha, o Koundé, quién sabe, pues ahí Xavi Espart yo creo que puede rotar bastante a menudo. Así que bueno, cuidado con eso, pero en estos primeros partidos sí que lo veo teniendo oportunidades. Seguimos con Fran García, que viene de una buena primera jornada, jugará fuera de casa contra el Levante. Creo que es un partido pues interesante, pero creo que ahí se puede dejar algún puntito el Betis. Entonces, bueno, tengo ciertas dudas.
no estoy muy convencido de la victoria del Betis, pero sí que creo que algunos jugadores clave, en este caso como por ejemplo Fran García, nos pueden rascar buenas puntuaciones o por lo menos llegar a ese 5 que yo creo que ya podríamos darnos por satisfecho. Un partido fuera de casa, después de ese primer 6 en la primera jornada, un 5 en la segunda, pues oye, ni tan mal, teniendo en cuenta que pues bueno, es un defensa que ha generado bastantes expectativas por pues bueno, venir del Madrid, después de esa buena etapa en el Rayo, el Madrid no tiene oportunidades, es un jugador que le viene muy bien al Betis después de sufrir esa banda izquierda. Pues Fran García yo creo que es un fichaje muy interesante, pero es cierto también que tiene un valor un poco altito, casi 6 kilitos, lo veo un valor de esos que te quema. Cuando lleva un par de malas jornadas dices, hostia, es casi 6 millones, casi que lo vendo, pero bueno, de momento, primera jornada bien, vamos a ver en esta segunda si puede hacer una buena cifra. Seguimos con Gerard Martín, cumplidor por naturaleza, un jugador que no se suele equivocar, que tampoco te hace auténticos partidazos, pero te cumple, te saca la papeleta, no pierde prácticamente balones, defensivamente pues está mejorando bastante. Me gusta mucho más de central que de lateral izquierdo, la verdad. De lateral izquierdo sí que me cuesta verlo, pero en el puesto de central izquierdo la verdad que está haciéndolo muy bien. Y ya veis la primera jornada, 6 en Picas, 7 en Sofascore. Próximo partido, como decíamos, en casa contra el Rayo, partido de all-in a favor del Barça. De la Fuente, tercer o top 3, en este caso ya entrando en el podium, jugará, como decíamos, contra el Betis. De la Fuente, que viene de hacer una buena puntuación esta última jornada, creo que un 7 si no recuerdo mal, en el campo de Osasuna, en modo mixto, en Picas más Sofascore. Ya ves que ahora mismo la media le quedan 5.5. Uno de los defensas que más puntos hizo en la segunda vuelta, tanto en Picas como en Sofascore. Además, de vez en cuando pues lanza su penalti. Vamos a ver esta temporada si pues puede lanzarnos alguno, que siempre es un plus, pero bueno, más allá de eso, creo que en los partidos en casa sobre todo y contra rivales directos, de la Fuente, jugador de defensa muy fiable, creo que nos puede hacer buena media de puntos. Aquí en tendencia veis que ni sube ni baja, es básicamente pues porque hoy se ha quedado a 0 y su precio está estancado. Vámonos con el top número 2, Pubill, que viene de marcar un auténtico golazo y la temporada pasada, pues bueno, ya nos demostró que puede ser un jugador muy fiable tanto en Picas como en Sofascore. Siempre pues cuesta que Patricia Cazón, la cronista del Atlético, suelte buenas picas, pero en el caso de Pubill parece que le ha cogido cariño y en ese sentido pues podemos estar tranquilos. Y en Sofascore también ha demostrado que es un fichaje fiable, por tanto ahí se queda en ese top 2. Creo que a pesar de ser un partido fuera de casa, Pubill nos puede cumplir y puntuar bien, tranquilamente. Y por último, Marcos Alonso, que aquí quizá sí que me la ha jugado más, pero siempre me ha gustado mucho Marcos Alonso, sobre todo en partidos en casa. Es uno de los fijos de Giraldez, cuya cuesta mucho decirlo eso, ya sabes que le encantan las rotaciones, pero viene de dejar pues una buena actuación ese primer partido fuera de casa en Mestalla. Y creo que en esta siguiente jornada contra el Athletic creo que nos puede hacer otra vez una buena cifra, sobre todo en Sofascore. En Sofascore la temporada pasada rondó el 5 de media, en Picas sí que sufrió más, no recuerdo ahora mismo, pero supongo que tuvo un 4 o 3 alto. En ese sistema, cuidado, pero en Sofascore, si jugáis con Sofascore, creo que es un nombre que nos puede dejar bastante tranquilos para las primeras jornadas de liga, no vale demasiado, así que bueno, opción más o menos barata que nos puede ir cumpliendo hasta encontrar algo mejor. Y algo mejor podría ser Eric García, que sería el único que entraría en el ranking con cracks incluidos. Ahí hay varias opciones que he dejado fuera, como Cubarsí, porque todavía no está quizá para ser titular. Veremos si juega contra el Athletic el jueves, pero me cuesta. A lo mejor sí que ya juega contra el Rayo precisamente el lunes, pero bueno, no sé si jugará los 90 minutos. Cubarsí sin duda a medio largo plazo top pick, pero todavía a día de hoy no lo ficharía porque está bajando y de momento pues no ha tenido minutos en liga. Lo mismo con Cancelo. Cucurella lo he dejado fuera porque bueno, ya en la última jornada pues no fue titular, vale demasiado. ¿Quién más? Carlos Romero, he estado a punto de ponerlo, no me disgusta, pero bueno, partido fuera no me acaba de convencer tanto, pero bueno, sin duda es una opción top pick a medio largo plazo. Y bueno, nombres más caros que de momento no entrarían aquí, pero sin duda en 2-3 jornadas, cuando ya tengan esos rodaje, los mundialistas, los nuevos fichajes que han llegado un poquito tarde, van a entrar en estos rankings. Venga, avanzamos con los mediocampistas y empezamos con la lista sin cracks, obviamente, en este caso con Moleiro, que de momento no ha empezado muy bien la temporada, una puntuación discreta en la primera jornada, en la segunda lo más o menos salvó con 5 puntitos. Y lo he puesto aquí porque creo que puede ser uno de esos jugadores que generen más peligro contra el Alavés. Es cierto que es uno de los que sustituye más rápido a Íñigo, creo que en alrededor del 50 y pico, 60 y pico.
Pero bueno, es un jugador al fin y al cabo con bastante potencial, que la temporada pasada marcó 10 goles, es cierto que le falla un poco esa regularidad y le daría una última bala. Creo que este partido contra el Alavés, al ser el viernes también, pues bueno, lo podemos llegar a aguantar hasta esa fecha y si puntúa mal ya definitivamente vendemos, pero quién sabe, si vuelve a hacer un golito o hacer una buena puntuación, ya de cara a las próximas que le viene un mejor calendario al Villarreal, creo que puede ser muy aprovechable. Seguimos con Pablo Barrios, no es un jugador con un techo muy alto, es un jugador más bien de 5 de media, que además, pues bueno, es propenso a lesiones, pero de momento, oye, ha empezado bastante bien, 6 de media en picas, 6 de media en Sofascore, y ya ves que está subiendo 60.000, vamos a cruzar los dedos para que se mantenga sano, es un jugador que ha sufrido, pues bueno, bastantes lesiones en las últimas temporadas y es un poco su talón de Aquiles, pero creo que si se mantiene, pues durante bastantes jornadas jugando, puede irse los 8 millones o así, por lo menos a corto plazo, creo que es un jugador muy interesante, tanto picas como en Sofascore, ya lo vimos en vídeos, pues ya de hace un par de semanas así, que era el top 3 de jugadores con un mayor porcentaje de 5, como decíamos, no es un jugador de un techo muy alto, pero sí que te va cumpliendo en torno a esas cifras y oye, para empezar la temporada pues va bastante bien, así que bueno, vamos a ver qué hace contra el Sevilla. Siguiente jugador, Fornals, que tampoco es que haya empezado de maravilla, está bajando 90.000, este pues valor y esta caída pues queman un poquito, quizá pues es más una venta seguramente, pero le daría una última bala contra el Levante. Al final es un jugador que la temporada pasada también dio un salto brutal, marcó bastantes goles, en pretemporada lo ha hecho bien y yo creo que acabará rindiendo. Es el típico que vendes y marca un golito o hace una asistencia y te hace un 8, un 9 y te acabas arrepintiendo. Obviamente no hay que aguantar los jugadores eternamente, pero bueno, podríamos aguantarlo esta jornada contra Levante y a ver qué tal lo hace. Yo creo que puede ser de los más destacados este fin de semana contra el conjunto granota. Seguimos con Javi Guerra, que me da buen feeling contra el Depor, sí que confío un poco más en esa victoria del Depor, pero creo que Javi Guerra puede hacer un buen partido. En la primera jornada pues en picas ha estado bien, 6 puntitos, Sofascore algo más discreto, pero la temporada pasada acabó como auténtico avión, con varios goles importantes y bueno, al final la calidad está ahí y el Valencia lo necesita, creo que necesita el mejor Javi Guerra y bueno, vamos a ver si contra el Depor puede volver a hacer una buena puntuación en picas y mejorar algo en Sofascore, para los que jugáis en Sofascore sí que, pues bueno, si hace otra mala puntuación ahí ya sería pues un poco alerta posible venta, pero de momento creo que no está cayendo mucho y le podemos dar esta jornadita que al fin y al cabo pues bueno, no es mala, contra el Depor recién ascendido, el Depor de momento no ha ganado ningún partido, creo, empató contra el Málaga y la primera jornada diría que sí, que empató contra el Elche también, así que bueno, vamos a ver si el Valencia puede rascar algo importante en el campo del Depor. Seguimos con Germán Valera, que no viene a hacer una buena puntuación, obviamente contra el Barça perdiendo 0-5, pues lo normal es que puntúe mal, de hecho diría que punto negativo, la primera sí que lo salvó con un 6, si no estoy equivocado, y la temporada pasada fue un escándalo, tanto él como Febas de lo mejorcito del Elche, bueno, de lo mejorcito no, los mejores del Elche, en casa sobre todo era una locura, un jugador además multiposición que podemos alinear defensa, mediocampo y delantera, rápido, siempre muy vertical, con regate que pues bueno, tiene cierto gol también. Y creo que contra el Racing es una oportunidad también bastante interesante. Yo lo aguantaría porque luego diría que juegan en casa por lógica. Así que bueno, si hace una buena cifra contra el Racing y luego el siguiente en casa, pues podríamos ver esa revalorización nuevamente. De momento está cayendo 50.000, pero no es una caída muy brusca y el partido contra el Racing es el viernes, si no estoy equivocado. Así que le daría de margen hasta este partido, a ver qué tal lo hace. Y sin lugar a dudas tiene potencial para hacernos, yo creo, una buena puntuación. Antón Racing, que de momento, pues bueno, está dejando ciertas dudas en este inicio también, igual que el Depor, un empate y una derrota, si no recuerdo mal. Bueno, el Depor 2 empates, Racing pues un poquito peor, y vamos a ver si el Elche puede rascar algo, ya rascó en el campo del Depor, vamos a ver si en el campo del Racing puede llevarse al menos un puntito. Top número 5, Kang In Lee, que se sigue postulando como pues titular en esa posición de media punta. Vamos a ver si pues bueno, puede mantener las buenas cifras. De momento la media de picas es de 8 y la media de Sofascore es de 9, obviamente muy hinchada por esa primera jornada donde marcó, en la segunda no puntuó tan bien, pero bueno, creo que es un jugador con potencial para hacernos buenas puntuaciones, para marcarnos algún que otro golito, alguna asistencia, y hasta que no estén pues los mundialistas y pues bueno, vamos a ver también cómo termina el tema Julián Álvarez o si llega algún nuevo fichaje, etcétera, hasta que no estén todos ya rodados con pues ese pico de forma y demás, creo que Kang In Lee puede tener bastantes oportunidades de inicio y por calidad no será, además está subiendo una barbaridad, así que creo que puede ser un top
top pick también contra el Sevilla. Top número 4, Miguel Román, me gustó mucho contra el Valencia esta primera jornada, 6 puntos en picas, 7 en Sofascore. La única duda es si va a ser titular en la siguiente jornada, con Giraldez nunca se sabe, pero bueno, vamos a confiar, es un partido contra el Athletic en casa y ya vimos la temporada pasada también que tiene bastante potencial de hacernos buenas cifras siempre que sea titular. Seguimos con un jugador del Celta, en este caso Febas, que pues bueno, en la primera de momento bien en picas, en Sofascore se quedó algo justillo, pero en Sofascore la temporada pasada sí que hizo buenas puntuaciones en general. Es un jugador con potencial, yo creo en los dos sistemas de puntuación, y quiero ver si cuando hayan pasado ya esas 3-4 primeras jornadas se mantiene en el 11 de Giraldez, porque como decíamos le encantan las rotaciones, pero siempre suele tener uno o dos jugadores fijos, ¿eh? En este caso pues Marcos Alonso sería un fijo, Borja Iglesias la temporada pasada fue bastante fijo, aunque luego en la segunda vuelta es cierto que rotó bastante, Miguel Román en algún momento fue bastante fijo. Vamos a ver si en algunos tramos de la temporada pues hay 2-3 jugadores que pueden pues encadenarse en ese 11 titular, y puede ser quizá Febas uno de ellos. Por calidad sin duda no será, y creo que si se mantiene en el 11 titular nos puede dar bastantes alegrías en clave fantasy. Top número 2, Cubo, ya lo comentamos la semana pasada en el vídeo de fichajes recomendables, que era una oportunidad muy buena por el precio que tenía, teniendo en cuenta su histórico. Es un jugador que ha llegado a 9, 10, 11, 12 kilos o más, y de momento por 5.6, oye, una ganga me parece a mí, sobre todo si se mantiene el 11 titular. La temporada pasada rotó bastante y tuvo problemas físicos. Los dos últimos años de Cubo no han sido muy buenos, pero bueno, vamos a ver si puede renacer un poquito y demostrar nuevamente todo su potencial, que es bastante alto, está subiendo 60.000, y si esta jornada hace una buena puntuación, vamos, irá seguro hacia los 6,5 kilos, así que margen de subida tiene de sobra. Y por último, Arda Güler en el listado sin cracks, que bueno, está ahí al límite. Ya sabéis que he puesto ese top en 10 kilos para hacer el listado sin cracks. De momento Arda tiene un valor de 9, está subiendo 130.000, y yo creo que puede ser nuevamente titular en casa contra el Málaga, partido muy goloso como decíamos, y si hace pues bueno, otra buena jornada se irá por encima de los 10 millones, aunque ojo, porque quizá pues ya a medio plazo puede perder esa titularidad o ser titular algunos partidos, entrar en segundas partes otras, así que bueno, cuidado con eso. ¿Cómo cambiaré el listado con los cracks? Pues ya lo veis, entran Bellingham y entran Fermín en ese top 1 y top 2, cero dudas con ellos, sobre todo Fermín, un doblete increíble, Bellingham yo creo en casa también contra el Málaga, como decíamos, partido muy suculento. He puesto a Pedri porque no tuvo malos minutos contra el Elche en la segunda parte, me gustó bastante, es cierto que ya el partido estaba muy decantado, se les veía a todos en general bastante cansados, primer partido o segundo en este caso para el Elche, pero bueno, mucho calor, etcétera, así que bueno, vamos a ver si vemos un Pedri nuevamente volviendo a su mejor versión, que en estos últimos meses pues bueno, le ha costado un poquito, pero vamos, fuera de dudas, en este caso a largo plazo, fichajazo, yo lo veo siendo top 3 segurísimo a final de temporada. Si no top 1 o top 2, si está bien físicamente, no tiene lesiones, es un auténtico escándalo. Y por último, delanteros, arrancamos con el top 10, Robbie Ure, más que nada por sensaciones, por un poco pedrada. Vamos a ver si contra el Atlético puede rendir bien. En picas ha puntuado bien en las dos primeras jornadas, en Sofascore de momento, cuidado, alerta, porque no parece que tenga ese potencial tan alto que tiene en picas, que lo han puntuado bien tanto el cronista del Sevilla como el cronista del Atlético. En esta jornada, en principio lo puntuará la cronista del Atlético, que siempre suele puntuar al Atlético tanto en casa como fuera de casa, pero bueno, ya sabemos que es un riesgo en este caso la cronista del Atlético, pero bueno, vamos a confiar a ver si el bueno de Robbie Ure puede volver a ser titular y pues seguir con estas buenas sensaciones. No vale demasiado, 4 kilitos, creo que es un fichaje para medio largo plazo, cuando ya se ha sentado un poquito más en la liga, conociendo pues ya más al entrenador, compañeros, adaptándose un poco también al nivel de la liga, etcétera, ahí podemos ver pues un mayor potencial, pero creo que esta jornada me da la sensación de que el Sevilla puede rascar algo contra el Atlético, o quién sabe si incluso ganar. El Sevilla que viene de 2 victorias seguidas, y el Atlético de momento pues bueno, a falta de ese rodaje de los mundialistas, el problema de Julián y ese pinchazo contra el Villarreal, con ciertas dudas de cara a esta jornada, y le vienen de hecho, diría, 3 partidos fuera de casa, así que cuidado con eso. Top número 9, Nico Williams, lo he puesto un poco con ciertas dudas, porque está claro que pues está lejos de esa mejor versión que hemos visto de Nico Williams, ese pico de forma, al final en el Mundial jugó poquito, en pretemporada diría que no ha tenido ningún minuto, el partido de la jornada anterior fue su primer encuentro, contra el Barça el jueves entiendo que o será titular o jugará los últimos 30-40 minutos,
Y pues bueno, ya será una segunda jornada de minutos y la siguiente contra el Celta pues a lo mejor ya lo vemos de titular. Siempre obviamente tiene ese potencial de ser diferencial para el Athletic y de momento pues bueno, la primera jornada lo ha medio salvado, con un 5 de media en picas más SofaScore, sobre todo bien en picas, en SofaScore un 4. Está bajando 90.000, pero lo aguantaría de momento hasta el jueves, a ver qué tal lo hace, y ya se ve sobrepagado mucho, pues creo que hasta la siguiente jornada, en este caso contra el Celta, pues hay que comérselo. Si no habéis pagado mucho y le ganáis incluso algo de dinero, creo que es más una venta de momento hasta ver esa mejor versión de Nico Williams, pero ya os digo, creo que contra el Celta pues puede quizá rascar esos 6 puntitos y cambiar un poquito esa tendencia negativa que tiene a día de hoy en cuanto a caída de valor. Seguimos con el top número 8, Enes Unal, que de momento desde su regreso lleva 2 golitos, uno en Conference y uno en Liga en la última jornada. Y pues bueno, siguiente partido contra Osasuna. Creo que va a ser un partido muy reñido, más de quizá posible victoria de Osasuna o empate, el típico 1-0, 1-1, 0-1, algo así. Pero bueno, creo que Enes es un fichaje interesante, que ya en sus 2 últimas temporadas en la Liga marcó 14 y 16 goles con el Getafe, y yo creo que tiene ese potencial, 12 golitos, más o menos esas cifras. De momento pues bueno, ha empezado bien, está subiendo una barbaridad, 160.000, así que creo que contra Osasuna, al ser un partido igualado, puede ser de los más destacados, y si hace otra vez una buena puntuación se irá hacia los 5 kilitos, yo creo esta semana subirá por encima de los 4, si hace un 6 o más en las siguientes jornadas pues ya rondará ese precio de los 5 millones. Top número 8, volvemos al Sevilla, Miguel Sierra, que me está gustando bastante. De momento 2 6s en picas más SofaScore en las 2 primeras jornadas. Me preocupa un poco que llegue algún jugador que le quite la titularidad, o que incluso Ejuke pues se convierta en el titular en las próximas jornadas. No sé si hay algún rumor de posible salida de Ejuke, pero bueno, en la última jornada entra a la segunda parte y marca, pero Miguel Sierra al final nuevamente dejó buenas sensaciones, está subiendo bastante, 160.000, tiene un valor muy bajo, así que opción interesante para este precio, un jugador que nos vaya cumpliendo en esas primeras jornadas hasta que quizá quede relegado al banquillo, o quién sabe, si sigue de titular, pues bueno, aguantarlo hasta esas jornadas que pega un pequeño bajoncillo, creo que nos puede ir haciendo buenas cifras y además le sacamos buena revalorización. Seguimos con Andrés Martín, el jugador del Racing, que viene de fallar un penalti esta última jornada, y cómo cambia la película, podríamos estar hablando de 2 goles de Andrés Martín, y de momento pues bueno, solo uno en la primera jornada de penalti, en la segunda pues bueno, no estuvo tan acertado, y eso ha hecho ya que su tendencia se vaya frenando, así que al final pues son pequeños detalles. Si hubiese marcado ese gol de penalti, su valor hubiese subido 60, 80, 100.000 estos últimos días. Y de momento, pues bueno, yo creo que es un jugador para aguantar de cara a próxima jornada en casa contra el Elche. Pues oye, yo creo que es un buen partido, le podemos dar esa confianza. Es el lanzador de penaltis del Racing. Vamos a ver si cambian el lanzador la próxima jornada o cuando toque después de este fallito, pero bueno, en el pasado ha sido un jugador fiable en ese sentido. La temporada pasada marcó también bastantes goles, hizo asistencias, y yo creo que le podemos dar una última oportunidad o 2 jornaditas más. De momento no está cayendo de valor, así que no es una venta urgente, y creo que contra Leche puede ser de los más destacados. Top número 5, aquí tenemos a Gordon, que ha entrado pelado en el listado de Syncracks. Fijaros que tiene un valor de 9.980.000, está subiendo 90.000, por tanto si estáis viendo el vídeo pues ya mañana, es decir miércoles, ya habrá superado esa cifra, ese tope de 10 millones que me he marcado para el listado de Syncracks, pero bueno, de momento no lo ha superado, así que lo metemos aquí como jugador que quizá podría ser titular en este partido contra el Rayo. Si vemos a Adeyemi de inicio el jueves contra el Athletic y a Gordon nuevamente suplente, quizá vemos a Gordon de titular contra el Rayo, o al revés, a lo mejor Gordon le toca ser titular el jueves, a Adeyemi suplente, y vuelve a ser titular a Adeyemi contra el Rayo. Bueno, muchas incógnitas en la zona de ataque del Barça. Yo creo con la competencia que hay a día de hoy, pues podemos ver a un Gordon de titular 2-3 partidos, luego ser suplente 2-3 partidos más, y pues bueno, eso también dependerá un poquito del rendimiento que den, de lesiones que haya, etcétera, etcétera. Pero entrando de revulsivo, ya lo vimos la última jornada, 2 asistencias, buenos minutos, creo que puede hacer daño. El potencial ofensivo del Barça obviamente es muy muy alto, jugando en casa contra el Rayo, aunque juegue media horita, creo que Gordon nos puede hacer una buena puntuación. Avanzamos con Mariano, cuidado con Mariano, fijaros lo que está subiendo a día de hoy, 350.000, auténtica locura. ¿Quién nos lo iba a decir a principios de agosto que Mariano se iba a revalorizar tanto? Bueno, de momento parece que está dulce, en la última jornada pues con ayuda de Ratio, con ese error importante, pero al final hay que aprovechar la oportunidad, meterla, y la siguiente en casa contra el Villarreal, hombre, no es el mejor escenario, creo yo, porque el Villarreal siempre es muy duro, pero
está claro que ahora mismo está en racha y hay que apostar por él. Si hace otra buena puntuación, los precios, no me quiero ni imaginar al valor que va a llegar y las cláusulas que va a haber, pero tampoco me calentaría aunque haga nuevamente una buena puntuación, porque me da cierto miedo a medio o largo plazo, Mariano, la verdad. Ya vimos la temporada pasada un caso similar con Eta Young, que empezó como un auténtico avión y luego pues ya en final de la primera vuelta y sobre todo segunda vuelta acabó desapareciendo, siendo suplente, malas puntuaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay que tener cabeza. La cláusula sí es 3,5 kilos, 4,5 incluso, sí que la pagaría a lo mejor, pero más allá de eso, pues bueno, me esperaría el partido del viernes, la verdad. Vámonos con el podio, Íñigo Vicente, igual que hemos hablado antes de Andrés Martín, partido en casa contra el Elche, creo que es muy jugoso también para apostar por varios jugadores top picks del Racing, y en este caso Íñigo, pues bueno, creo que de momento hay que mantenerle la confianza. La temporada pasada marcó bastantes goles, creo que llegó a repartir 20 asistencias, una locura, así que de momento cero dudas con él y creo que contra el Elche puede hacernos una buena cifra. Adeyemi, como decíamos antes, tanto él como Gordon, pues bueno, vamos a ver qué rendimiento dan y sobre todo pues las rotaciones que pues tiene en mente Hansi a lo largo de la temporada, sobre todo si va a llegar finalmente un 9 o no. Pero viendo el nivel de Adeyemi en pretemporada, en algún partidito que he visto y en esta primera jornada que, pues bueno, no hizo un partido brillante, pero estuvo bien y al final metió una, pues yo creo que puede ser titular nuevamente la siguiente jornada. La duda es quién va a empezar de inicio contra Athletic, si Adeyemi, va a entrar Gordon, lo que decíamos antes, ahí quizá puede cambiar un poquito ya de cara a la jornada 3 el lunes contra el Rayo, pero como decíamos, partido muy suculento para apostar por varios jugadores, si no todos los del Barça. Y por último, en el listado sin cracks, Aubameyang, cero dudas con él, 2 partidos, 2 goles, siguiente jornada en casa contra el Valencia, en fin, Aubameyang está de dulce, 37 años y el tío sigue con esa calidad metiendo goles. La temporada pasada ya en la Liga Francesa metió 10 y de momento en esta pues va a muy buen ritmo, así que jugador para irse ya por encima de los 10 kilitos, 10,5, creo que por ahí podría ser una buena puja. Más allá de eso, me da cierto miedo porque a la que encadene 3 jornadas malas, su precio yo creo que empezará a bajar fuerte, pero bueno, de momento sin duda está en racha. ¿Y cómo cambiaría el ranking con los cracks? Pues obviamente bastante. Fijaros que incluyo a Rafinha top 1, Mbappé top 2, sobre todo por partido muy favorable en casa contra el Málaga, bueno, el Barça también Rayo. Entra también Vinicius en ese top 4, baja Aubameyang al top 3, Adeyemi lo he bajado a ese top 5, Yamal lo he puesto al 6, obviamente tiene potencial para estar en ese podium, top 1, top 2, top 3, pero después de ese primer partido, un poco el run de estos días, pues bueno, está claro que está lejos de su mejor versión, quizá en esta jornada, obviamente con un partido favorable mete un doblete o hace un gol en asistencia o no marca y te hace un 10 y pues bueno, se acaban las dudas, pero creo que ahora mismo hay otros perfiles, pues bueno, más en racha que pues creo que son top picks antes que Yamal. Obviamente a medio largo plazo va a ser top 1, top 2, va a estar ahí con Mbappé, pero a día de hoy pues quizá ficharía antes un Rafinha, la verdad, son 5 kilos menos y ya hemos visto que en la primera jornada pues Rafinha ha entrado como un auténtico avión. Luego Anthony también entraría aquí, una primera buena jornada, jugará contra Levante, Mika Otache, vamos a ver si contra Alavés puede seguir en esta buena rachita. De momento pues bueno, 2 primeras jornadas que no ha estado mal, no ha hecho tampoco partidos brillantes ni pues nada del otro mundo, pero de momento una asistencia, un golito, uno de penalti y vamos a ver si contra el Alavés puede mantener esta buena dinámica. Budimir, que lo ha salvado en la primera sin marcar, pues 6 puntitos, oye, siempre viene bien esos delanteros que no te marcan pero te hacen un 6 y en este caso pues bueno, podemos mantenerlo hasta la siguiente jornada sin lugar a dudas en casa contra Getafe, a pesar de que baje 50.000 yo lo aguantaría. Y Oyarzabal, que pues bueno, falta un poco de rodaje también, vamos a ver si contra el Madrid pues tiene una buena cantidad de minutos y ya contra el Español puede pues bueno, jugar todo el partido, casi todo el partido, creo que es sin duda en casa una de las mejores opciones que podemos tener a lo largo de la temporada. La anterior en casa tuvo una media espectacular, así que bueno, sin duda Oyarzabal va a ser top pick muchas veces en muchas jornadas. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo. Mañana sobre las 8 de la tarde, 9 más o menos por ahí, siempre subo los vídeos a esas horas, pues bueno, a esa hora tendréis la previa fantasy al completo, con todos los top picks, en fin, estadísticas, etcétera, etcétera. Así que pasaros por aquí, mañana sobre esta hora, dale al like, sobre todo que ayuda un montón, y ya sabéis que os podéis también apuntar a la sección de miembros si queréis apoyar todavía más el canal. Nada más, gente, nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao, chao.